Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un video más de estos tiempos de pandemia y de la colección que ya hemos visto con anterioridad, aunque no había publicado videos, sino solamente fotografías, que es esta colección de tanques a escala de la Segunda Guerra Mundial. El que tenemos aquí es probablemente el mejor cazacarros de toda la guerra. Es el Panther, o mejor dicho, el Panzerjäger número 5, Jagd Panther. O sea, Jagd en alemán es, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero en cualquier caso, es la palabra para cazador. Entonces es la pantera cazadora, digámoslo así. Los que sepan algo del conflicto sabrán que el mejor tanque de la guerra, de, al menos producido por Alemania, fue el Panther. Era un vehículo que pesaba más o menos unas 45 toneladas, tenía una torreta aquí, pues, en la parte superior, con un cañón largo de 75 milímetros. Combinaba una gran velocidad, podía andar hasta 55 kilómetros por carretera. En la época normalmente un tanque difícilmente superaba los 40 kilómetros por hora, este andaba a 55 kilómetros, estaba muy bien blindado, traía esta parte de aquí es exacta, la coraza frontal inclinada, lo que hace más difícil la penetración por parte del adversario, y pues era un muy buen tanque. Eh, Sobre este modelo, sobre el Panther, usando el mismo chasis, o sea, esto, el monobloc pues, del vehículo, se suprimió la torreta y al suprimirse la torreta, al montar el cañón directamente sobre el chasis, se podía montar un cañón más pesado. Este que estamos viendo aquí fue el mejor cañón anticarro de la guerra, el KWK de 88 milímetros L71. L71 significa que el calibre, o sea, 88 milímetros, había que multiplicarlo por 71 para encontrar el largo. Entonces es un cañón largo. Este L71 88 milímetros fue el mejor cañón contra carro de la guerra. Lanzaba unos proyectiles a una tremenda velocidad, más de 1000 metros por segundo, lo que combinado con el peso del proyectil, que pues, era superior a 10 kilos, podía penetrar prácticamente, destruir cualquier tanque enemigo. Es un vehículo pensado para destruir tanques. Esta era su función principal. Fuertemente blindado, al suprimir la torreta, el peso de la torreta podía ser distribuido blindando otras partes, lo que lo hacía fuertemente blindado. Por supuesto, tenía la desventaja de que la movilidad del cañón era muy limitada. O sea, no se podía, como el tanque, girar la torreta, sino se movía ligeramente para un otro lado, se bajaba o se subía, había un ligero movimiento, pero en general el vehículo tenía que cambiar de posición. Entonces no es un vehículo pensado para ofensivas, es un vehículo defensivo. Como Alemania, cuando este vehículo se produjo a finales del 43, principios del 44, cuando empezó a ser producido, ya estaba claramente en la defensiva, este vehículo era de mucha utilidad, porque un Panther, un grupo de Jet Panthers bien escondidos, esperando a que se acercara un grupo de tanques enemigos, era una cuestión muy mala para ellos. O sea, era terrible destruyendo tanques enemigos. Otra ventaja es que con este cañón tú podías destruir tanques contrarios a una distancia superior a 1000, a veces hasta más de 2000 metros, dependiendo del vehículo al cual te enfrentaras. Eh, y tú, por el contrario, a esa distancia, con tu vehículo eras prácticamente invulnerable. Entonces fue un muy buen vehículo, se produjo poco, es como toda la historia de la Wehrmacht, sobre todo en la segunda mitad del conflicto. Este vehículo, por ejemplo, está tomado en la maqueta una fotografía de un Jet Panther en Oldenburgo, Alemania, 1945, ya al final de la guerra. Decía, pues era un muy buen tanque, pero un muy buen vehículo de combate, pero pues lamentablemente para Alemania estuvo listo muy al final de la guerra y su impacto en ese entonces fue menor. Pero fue el mejor cazacarros de la guerra, eso no se lo quita a nadie. Otro modelo, digamos, hermano del anterior, es este. Este es un vehículo de recuperación. Y es que conforme la guerra fue avanzando, los tanques alemanes se fueron haciendo más pesados. Mire, por ejemplo, el Panzer I, los Panzer significa blindado, el primer tanque producido por la Alemania nazi, pesaba menos de 6 toneladas, 5 punto y pico de toneladas. Era un vehículo muy limitado, realmente servía solamente para los entrenamientos y luego cuando la guerra vino, pues más bien como vehículo de exploración. No tenía cañón, tenía solamente ametralladoras, pues era un vehículo muy ligero. Luego el Panzer II,
ese pesaba casi 10 toneladas, traía un cañón ametralladora de 20 milímetros, diríamos una ametralladora pesada, pues era un mejor vehículo, pero todavía muy deficiente. El núcleo de las Fuerzas Armadas alemanas durante los primeros años de la guerra, que fue cuando Alemania fue una potencia victoriosa, fueron el Panzer III y el Panzer IV. El Panzer III fue un vehículo que originalmente pesaba menos de 20 toneladas, traía un cañoncito de 37 milímetros muy deficiente, pero los carros de la época sí estaban armados, un par de ametralladoras y pues una buena movilidad, era un buen carro. Conforme la guerra fue avanzando y fue necesario enfrentarse a vehículos más pesados, sobre todo cuando empieza la guerra con la Unión Soviética, el Panzer III fue siendo potenciado, se le fue aumentando peso para aumentar la coraza, se le mejoró el cañón, llegó a tenerlo un cañón de 50 milímetros, un L42 de 50 milímetros, o sea, 50 por 42, lo que no era un cañón tan largo, así que resultaba un arma deficiente. Ya muy al final, pero se produjo muy poco, produjeron el Panzer III con un cañón de 50 milímetros L60, que era un cañón largo. Ese era un cañón mucho mejor, pero ya un cañón de 50 milímetros para 1943, cuando dejó de ser producido el Panzer III, pues ya no era lo adecuado para enfrentarse a los nuevos modelos soviéticos. Así que los carros que vinieron fueron diseñados a partir de 1942 y que entraron en producción muy a finales de ese año, y en el 43, 44, 45 fueron, digamos, las armas más pesadas de Alemania, no la principal. El arma acorazada alemana dependió hasta el final de la guerra de dos vehículos principalmente. El Panzer IV, que arrancó desde el inicio de la guerra y que fue siendo mejorado y constituyó la espina dorsal de la Wehrmacht en cuestión de tanques. Y los vehículos como el que mostré hace rato, se llamaban STUG-3, estaban basados en el chasis del Panzer III, pero traían un cañón de 75 milímetros montado justamente sobre el chasis. Ese fue el vehículo más producido por toda Alemania, se produjeron algo así como cerca de 20,000. Y también el que más tanques enemigos destruyó, en parte por su número, por en parte porque tenía un muy buen cañón, era un vehículo muy confiable, barato y sencillo de hacer. Pero los Panther y los Tigre, que luego vinieron más adelante, fueron carros mucho más pesados. Un Panther, ya les dije, pesaba alrededor de 45 toneladas, un Tigre 52. Y cuando estamos hablando del Tigre 2, el Tigre 2 pesaba unas monstruosas 70 toneladas, era casi un barco en tierra. Entonces, el problema que tenían es que esos vehículos, cuando se dañaban, bien por la acción del enemigo, o resultase dañado por el fuego adversario, o porque tuviese una descompostura, pues ¿cómo diablos le hacía usted para recuperarlo? O sea, ¿cómo le hacía para arrastrar ese vehículo a retaguardia? Pues, digamos, 50 o 70 toneladas, pues ¿cómo? Entonces, solamente la única opción era usar otro Tigre, por ejemplo, que se descomponiera un Tigre, pues otro Tigre para arrastrarlo a la retaguardia. Pero los Tigres eran muy pocos. Entonces, la solución fue esta: usar el chasis del Panther para producir un vehículo de recuperación. Usted ve que aquí tiene una pequeña grúa y todo eso, por si había que cambiar el motor del vehículo dañado, etcétera, etcétera. O en caso contrario, este vehículo tenía la suficiente fuerza para poder arrastrar a retaguardia a un tanque dañado. Es un Verget Panther, vehículo de recuperación Panther, que pues fue tan necesario que, de hecho, a pesar de que Alemania estaba en una severísima crisis, a partir de 1944 se destinaron 300 chasis de Panther para poder producir este vehículo. En realidad fueron pocos, estamos hablando, todos los Panther que se produjeron fueron menos de 5,000. Todos los Tigres que se produjeron fueron del Tigre 1 poco más de 1,000, del Tigre 2 menos de 500. Mientras que, por ejemplo, del T-34 soviético se produjeron 85,000 unidades durante la guerra. El tanque más producido por Alemania como tanque fue el Panzer IV, con poco más de 6,000. Cerca de 20,000 se produjeron en las variantes estas STUG, o sea que eran estos vehículos autopropulsados similares a durante la guerra. Pero si nosotros decimos que solamente del T-34 los soviéticos produjeron 85,000, y aparte era un muy buen tanque,
y los americanos del Sherman produjeron algo así como 50,000. Pues ahí está la razón de la derrota de Alemania. Los que preguntan y siempre se preguntan, ¿y por qué perdió la guerra Alemania? Pues ¿cómo le ganas? Un Tigre perfectamente se podía echar 3, 4, 5, 74, pero inevitablemente iban a terminar rebasándolo y disparándole desde atrás a los flancos y se lo echaban, igual se lo despachaban, con todo y que fuese un Tigre. Porque el blindaje de los vehículos no es uniforme. Evidentemente, la parte delantera es la más blindada, porque ahí es donde se reciben la mayoría de los golpes. Las partes laterales y las traseras están muchísimo menos blindadas, porque usted no puede producir, imagínense si el Tigre tuviese el mismo blindaje de 200 milímetros que tenía en la parte delantera, estoy hablando del Tigre 2, pues sería no sé, un carro de 100 toneladas, una cosa así, imposible de mover. Bueno, el último, este es una pieza soviética e ilustra muy bien el tipo de guerra que estaban haciendo los soviéticos hacia el final. Este es un IUS-152. Es un cañón autopropulsado. Si ustedes se fijan, es más o menos el mismo concepto. Este está hecho sobre la base de un tanque soviético que fue el KB-1. El KB-1 como tanque no sirvió gran cosa, pero cuando fue descontinuado su chasis fue usado para producir este tipo de armas. Si usted se fija, como yo le expliqué, este es un magnífico carro, pero es un arma defensiva. Está pensada para defender, para cuando se acerquen los vehículos contrarios destruirlos. El cañón que trae es un excelente cañón para destruir tanques enemigos, pero no es un cañón tan bueno para bombardear a la infantería contraria o destruir fortines, tipo de cuestiones. Esto que estamos viendo aquí, este vehículo soviético, lo que monta es una pieza mucho más corta, el tamaño del cañón es mucho más corto, pero es de 152 milímetros. Esto es una pieza de artillería de campaña, y de hecho es artillería media ya, no estamos hablando de artillería ligera. ¿Este vehículo podía destruir tanques? Sí, sí podía destruir. El tamaño del proyectil que lanzaba y el peso o lo que lo tenía podía destruirte perfectamente a 1000 metros un carro contrario, un Panther, por ejemplo. Nada más que si el Panther lo cascaba a 1500 o 1600 metros, lo más seguro es que este es el que resultase destruido. Porque a esa distancia, este cañón que enviaba los proyectiles a poco más de 600 metros por segundo no era tan eficaz. Mientras que, por ejemplo, les dije el anterior, lanzaba los proyectiles a 1000 metros por segundo. ¿Pero por qué o para qué se diseñó este carro? Este carro no estaba pensado para destruir vehículos enemigos. Lo podía hacer. Y como se produjeron muchos, por más de 4000, pues cumplía esa función. De hecho, a este tipo de vehículos los soviéticos les llamaban cazadores de fieras, porque los alemanes tenían esta costumbre de ponerle nombres de fieras a sus tanques: Panther, o sea, pantera; Tiger, o sea, tigre. Y estos eran capaces de destruirlos. Estos y otros serie de vehículos que se produjeron por ahí. Pero en realidad la función de este tanque es más bien ser un cañón de asalto. Es decir, acompañar a la infantería y con este tremendo cañón destruir los fortines de la infantería contraria, los edificios donde estuvieran apertrechados o atrincherados la infantería contraria. Era más bien una pieza de campaña que iba en primera línea acompañando a la infantería de asalto, pero se llama camión de asalto. Un concepto, por cierto, originalmente inventado por los alemanes. Estos vehículos nacieron originalmente así. Pero lo que pasa es que luego la necesidad de la guerra hizo que Alemania empezase a producir este tipo de vehículos más para defenderse de las riadas, de las cantidades tremendas de tanques enemigos que lo atacaban, mientras que los soviéticos lo que producían o lo que empezaron a producir al final de la guerra fue este tipo de vehículos, porque ellos ya estaban a la ofensiva. Su objetivo era destruir la infantería contraria, aplastar sus defensas, destruir sus fortines, luego entrar en las ciudades y los pueblos, y con este cañón hacías garras cualquier edificio. Entonces ilustra muy bien la diferencia. Este fue una excelente pieza de artillería. Usted ve, aquí monta una ametralladora pesada de 12.7 milímetros, antiaérea, pero también podía hacer funciones antipersonal. No sé si se alcanza a ver bien, pero aquí tiene otra pequeña pieza. Era una ametralladora de 7.62 milímetros para atacar a la infantería contraria. Es un arma de ataque.
un vehículo pensado en destruir las posiciones defensivas del enemigo y de esa manera poder pues abrir huecos en las defensas, en las líneas defensivas alemanas y penetrar en el interior del Reich. Ese fue el papel que cumplieron estos vehículos y lo hicieron muy bien. Todos sabemos cómo acabó la guerra y en buena parte estos vehículos tuvieron mucho que ver con la destrucción de la Wehrmacht y del ejército, en general del ejército nazi y de la Alemania nazi. Bueno, una pequeña lección sobre las diferencias entre los vehículos, por qué se producían y cómo se producían. Esta es una magnífica colección para el que sea aficionado. Y bueno, la intención de esto es hacer lo que sepa un poquito más. Bien, nos vemos luego a ver qué se me ocurre sacar. Bye.